Bien, entonces les estaba diciendo que vamos a comenzar entonces a dar unos contenidos metodológicos correspondientes al día de hoy y sobre eso, o continuar con nuestros contenidos metodológicos, y vamos a hablar entonces de unos aspectos generales de presentación y redacción que tienen que ver tanto con el proyecto que ustedes van a presentar, como también los tenemos que tomar en consideración para el trabajo definitivo que vamos a hacer. ¿Ok? Lo primero, digamos, en este caso es la entrega del trabajo. La entrega del trabajo tiene que ser, pues, por supuesto, digamos, digital. Quiero que sea en formato Word, digamos, más obvio hacerlo de esa forma, pero a veces, pues, me han mandado trabajo de una forma ahí medio rara, entonces valga la idea de puntualizar esto. ¿Ok? Eh, uno de las ideas más importantes que tienen que tener ustedes en cuanto a presentación y redacción es la homogeneidad. Fíjense que ya les he hablado en oportunidades anteriores al respecto y me van a escuchar hablar de esto varias veces en esta clase y posiblemente a futuro. Ok, la idea de la homogeneidad es que no tengamos como se dice pues en coloquial, un carnaval en ese trabajo. La homogeneidad implica, por ejemplo, usar un solo tipo de fuente. No es que, por ejemplo, ustedes utilicen los títulos en Arial y después escriben en Times New Roman. También, pues, el uso balanceado y correcto de mayúsculas, minúsculas, negrillas, toda esta clase de cosas. Que, bueno, por supuesto, esto a veces en muchos casos entra en lo que son las preferencias personales más allá que una presión metodológica, es una preferencia personal de que, bueno, a mí me gusta poner los títulos en negrilla, a mí me gusta poner esto en itálicas, en cursivas, etcétera. Lo importante es que, que cada vez que lo utilicen, lo utilicen de una forma que sea coherente, que haya una congruencia. No es que utilizas pues un título, lo utilizas en negrilla y el título siguiente lo utilizas con subrayado y el siguiente lo utilizas con cursivas. Entonces, tiene que tener una consistencia interna. Por favor, hay un micrófono que está encendido. Ya lo apagué. Ok, entonces, digamos, eso en cuanto al uso digamos, de las negrillas, las cursivas, etcétera, y también les pongo que sea un uso balanceado. A veces, pues, digamos, hay unas reglas de ortografía propias para el uso de las mayúsculas y las minúsculas, a veces, pues, de repente queremos poner algo totalmente en mayúscula para resaltarlo, a sabiendas de que no es un sustantivo propio, o sea, esas cosas las podemos utilizar, pero siempre con una cierta moderación. Se ve, pues, digamos, estéticamente no es correcto y ortográficamente no es correcto, por ejemplo, utilizar en exceso pues el uso de las mayúsculas para cosas que digamos no a los que no les aplica la regla y bueno, ustedes saben pues que digamos en estas normas de netiquette, o sea, de contactos digitales, la mayúscula implica gritar, eso no necesariamente es lo que vamos a inferir en una investigación, pero si ustedes ponen pues párrafos completos en mayúscula, etcétera, es como visualmente demasiado resaltante. Del mismo modo que utilizar, pues, subrayar o utilizar negrillas o utilizar cursivas para absolutamente, pues, para largos párrafos o a cada rato, pues, en una redacción, también entonces es como visualmente muy recalcitrante y no es correcto tampoco, desde un punto de vista ortográfico ni estético. ¿Ok? Bueno, el tamaño de los títulos, los subtítulos, evidentemente, si dentro de esa homogeneidad ustedes pueden de repente tener unos títulos de un tamaño, unos subtítulos de otro, un poquito más, más grandes los títulos que los subtítulos, eso, digamos, eso va dentro de las preferencias personales de cada quien. Lo importante es que una vez que adopten un tipo de estética al respecto, lo mantengan alrededor de todo su trabajo. ¿Ok? Lo mismo, pues, por supuesto, con el interlineado. Ustedes no pueden utilizar un interlineado doble espacio en un párrafo y después utilizarlo simple y después variar de nuevo la regla que hayan decidido aplicar. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. En lo que respecta a redacción y ortografía, pareciera pues que a este nivel no hay mucho que decir al respecto, pero sí
valga la redundancia, de que hay que cuidar los aspectos formales de la escritura, el uso de sujeto y predicado, el uso de ideas principales y secundarias, los signos de puntuación y acentuación. Entonces, todas estas cosas es importante, a veces son cosas que nosotros creemos que son hasta cierto punto intuitivas y ya deberían en muchos casos serlo, pero nunca está de más pues revisar nuestra redacción, revisar si estamos escribiendo claramente, tratar de evitar la explicación de conceptos de una forma redundante o con palabras muy elaboradas o muy rebuscadas cuando se puede explicar de una forma más sencilla, digamos, a veces escribir de una forma demasiado adornada o demasiado circunvoluta, o sea, dando demasiadas vueltas, no necesariamente demuestra mayor conocimiento de un tema y más bien lo que implica o supone son mayores dificultades de comprensión. Recuerden que a veces cuando uno está haciendo una investigación, lo principal o la idea que estamos persiguiendo con esto es trasladar nuestras ideas para que otra persona las entienda y las capte. Entonces, en la medida en que nosotros podamos hacer esto de la forma más simple y más clara posible, mejor. Por supuesto, siempre hay un lenguaje técnico y hay una especificidad de los conceptos que a veces no son fáciles, pero justamente a veces parte del arte de la cosa es hacerlo difícil, divulgarlo de la forma más fácil posible, ¿no? Bien, vamos a cambiar de lámina. Ok, por ahí estaba preguntando a alguien en el chat que si se le puede pasar el link de acceso. Como yo abrí esta sesión por la computadora, lo que hice fue tomarle una foto por el teléfono. No tengo, tendré que pasarla para el correo, lo que sea. No sé si alguien puede ayudar pues mandando ese link por el chat para que, bueno, el que le parezca que es más fácil así ver si se puede conectar, porque creo que hay poca gente conectada el día de hoy. Se los agradezco. Bien. Entonces dije que íbamos a cambiar la. Ok, una de las cosas más importantes que tenemos que conversar en lo que respecta pues a estas precisiones metodológicas y concretamente en lo que tiene que ver con la expresión de esa investigación tanto en el proyecto como en el trabajo definitivo es el tema del manejo de las citas. ¿Ok? La idea de que nosotros las ideas ajenas, en las que alguien ya ha escrito al respecto, lo tengamos que citar, tiene justificación en desde varios ámbitos. Primero, cosa que no sabemos, el conocimiento científico es progresivo. Entonces dicen por allí pues que básicamente todo el conocimiento científico está amparado pues de apoyarse en los hombros de los que vinieron antes que nosotros. Y bueno, realmente nunca está de más decir, bueno, esta idea, digamos, me inspiró, esta idea la estoy sacando aquí, o antes de llegar a este tipo de convicciones, bueno, he estudiado, he leído y he visto las ideas de o he asociado las ideas, o rebato esto, o estoy de acuerdo con esto. Y entonces eso significa pues sencillamente un darle reconocimiento pues a esos otros sujetos, a esos otros investigadores que previamente han tocado aspectos que inciden o que son esenciales o como lo querramos ver a lo que nosotros estamos investigando. Entonces, es una cuestión hasta, digamos, sencillamente de darle al César lo que es del César, ¿no? Pero además tiene que ver con un tema de integridad y ética de la investigación. Se supone nadie puede saberlo todo o nadie puede presumir haberlo inventado todo. Eso es algo que es absolutamente comprensible y entonces hay que saber separar lo que es el contenido propio de lo que es el contenido ajeno. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista de ética, no está bien asumir pues ideas o presentar como propias las ideas ajenas. No significa pues que esas ideas no puedan ser presentadas, no puedan ser analizadas, no puedan ser asimiladas de alguna otra forma, pero siempre tiene que tener una figura en la que se reconozca, donde se establezca de qué es lo que viene de un contenido de una cabeza que no es la de uno. ¿Ok? Eso tiene que ver, pues,
desde el punto de vista moral a lo interno de la integridad de la investigación, pero también tiene que ver con el tema de la ética que puede ser, digamos, sancionable, pues las faltas de ética que pueda haber con esto. Y desde un punto de vista, incluso esto puede ir más allá del campo de la ética, puede ir entonces incluso a a un irrespeto de derechos de autor, lo cual pues digamos tiene una problemática ya de naturaleza legal y que puede tener sanciones incluso hasta de naturaleza penal, pecuniaria, etc. Por eso entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el uso correcto de las ideas ajenas y las formas que le estamos presentando y el reconocimiento de cuando esas determinadas ideas son ajenas, justamente para evitar situaciones en las que podamos ser objeto estar en cursos pues en una situación de plagio o lo que sea, a que a veces es inadvertido o no estamos tan claros de la gravedad de la situación y a veces sí, sencillamente estamos muy claros de lo que estamos haciendo. Y sobre todo pues con todas estas herramientas digitales del cortar y pegar, etcétera, entonces se facilita y todos los contenidos que están en internet, a veces se facilita mucho pues la posibilidad de que estas circunstancias ocurran. Fíjense que, por ejemplo, en lo que respecta a la Universidad Católica, desde hace unos cuantos años para acá, han reforzado fuertemente lo que es la regulación y o sea, los reglamentos internos en materia, pues, para proteger y evitar estas conductas y se han sancionado cosas fuertemente en esos reglamentos. Ha habido una voluntad, pues, de desincentivar ese tipo de conductas y la verdad es que lo vemos porque es una tendencia mundial en el mundo académico y bueno, también fuera en otros ámbitos. Fíjense que aquí de repente en Venezuela en el mundo académico venezolano no lo estamos utilizando tanto todavía, pero hay cualquier cantidad de herramientas en internet, gratuitas o no, más específicas, más profesionales o no, herramientas detectoras de plagio e incluso pues a nivel con un nivel de inteligencia artificial incipiente, no son perfectas, pero en buena medida dan para entender una serie de cosas que pueden estar ocurriendo allí en una creación o en un paper que uno maneje. Fíjense que, por ejemplo, es muy común cuando estamos haciendo ahorita estudios en universidades extranjeras, que cuando uno va a mandar pues cualquier tipo de documentación que te pida, entonces te dice que estás utilizando pues el uso allí es obligatorio de determinada herramienta de plagio o detectora pues de contenidos ajenos, que si estás de acuerdo al respecto, etcétera. Y bueno, por supuesto, al darle clic a aceptar y mandar tu investigación, tu documentación que sea, pues estás, digamos, sujeto para lo bueno y para lo malo a todas esas circunstancias. Entonces, eso es el futuro, eso llegó para quedarse y esas inteligencias artificiales que están en esos buscadores detectores de plagio cada vez realmente serán más capaces de determinar cuando un contenido se está utilizando sin la debida cita o lo que sea. Entonces, bueno, digamos, hay que aprender a manejarse correctamente con las citas desde, eh, desde nuestros inicios como investigadores, de manera pues de evitarse problemas. Fíjense, otra cosa que ya fuera del tema de las justificaciones, es importante hablar de lo que serían las citas textuales y no textuales. ¿Ok? Bueno, ustedes están claros, pues las citas textuales son aquellas en las cuales copiamos literalmente pues el pensamiento previamente publicado al respecto de un tema. Pero también pueden haber unas citas no textuales, que llamamos también contextuales o que, digamos, lo que se hace es una paráfrasis. Ahí realmente no estás hablando específicamente palabra por palabra lo que expresó una determinada persona, pero sí estás haciendo pues un resumen, una síntesis o una referencia, bueno, que tal persona, bueno, Pedro Pérez dijo en su momento que la investigación jurídica tenía que tener los siguientes paradigmas. Entonces, tal vez él no lo dijo específicamente así, pero se entiende pues que es una idea que estás tomando allí y que de alguna manera estás basándote en la autoridad de ese sujeto, pudiera ser una de las cosas que estás buscando, ese recurso de reacción que estás buscando, en la autoridad que tenga ese sujeto para reforzar la idea que tú quieres.
Entonces, lo importante es que bien sea que sea una cita textual o bien sea que sea una cita no textual, en ambos casos hay que producir la debida referencia de eso. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esas referencias? Bien, como una nota al pie de la página donde esté esa referencia, esa cita textual. A veces son citas al final del capítulo, a veces son citas al final del texto, pues con las numeraciones, las llamadas te llegan es al final del texto. Y bueno, por supuesto, una vez que haces una cita de estas, lo que tiene esa referencia al pie, pues trae la identificación del autor, la identificación de la obra, los elementos, digamos, de publicación de la misma, etcétera. Es sumamente importante la congruencia y la homogeneidad, vuelvo a repetir la palabra, entre estas notas al pie o notas al final del capítulo o como sean, con la bibliografía. Un error sumamente común, entonces, es que tenemos, por ejemplo, una cita, una nota al pie de una cita bibliográfica, y entonces cuando nos vamos a la bibliografía definitiva del trabajo, no aparece eso. Entonces, todo lo que estemos haciendo como una cita textual, contextual, lo que sea, al pie, tiene que aparecer esa misma información también en la bibliografía definitiva del trabajo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Estamos siguiendo todo claro? Sí. Ok, bien. Otra cosa que ustedes también que digamos que es importante que tengamos así como tip, por llamarlo de alguna forma, es la extensión de las citas. Ustedes tienen que reflexionar en cuanto, si no sé, a veces no estamos sobreutilizando el recurso de la cita. Ojo, a nivel de, digamos, de este tipo de investigaciones, también las citas son requeridas en el sentido que es una forma de demostrar que ustedes han investigado y que los requisitos académicos de, digamos, o las competencias que se buscan a través de que aprendan a investigar se están cumpliendo. Y también un poco más adelante, también puede ser para determinar que efectivamente la persona tiene una suficiencia en la materia porque ha analizado lo que se ha escrito al respecto. Entonces, a ver, las citas son importantes y podemos decir que hasta cierto punto obligatorias en determinados contextos de investigación. Ahora, a veces no, dicho eso, tampoco podemos abusar del recurso de la cita al punto pues de que tengamos una investigación que prácticamente es toda una cita bueno, de pensamientos ajenos, y eso incluso tiene mayor extensión y mayor contenido que lo que nosotros mismos estamos diciendo. Entonces, el trabajo propio no puede ser nada más meramente una integración o una conexión de una cita con otra. ¿Ok? Eh, por otro lado, también a veces las citas no pueden ser tan amplias. Digamos, se puede hacer una cita textual y la cosa es prácticamente de media página, de una página, entonces pareciera pues que no, que estamos también sobreutilizando el recurso. La cita es porque, digamos, creemos que una textual al menos, creemos que la idea está explicada de una forma muy buena, que realmente queremos mantenerlo así, pero tampoco podemos copiarnos a mansalva o pretender que, digamos, trasladar la idea completa de otro autor a nuestra investigación. Hay que hacer todas estas cosas, digamos, con moderación. ¿Ok? Y también otra cosa que es importante que tenemos que identificar, a veces nos damos cuenta de que a través de las citas nos estamos yendo pues para otro tema, digamos, distinto a lo que es el hilo documental que estamos manejando. Entonces, a veces no se trata de una cita, sino de un comentario al pie que deberíamos hacer. Y por otro lado, también cuando hacemos estos comentarios al pie, comentarios al margen, tenemos que también hacer lo que no sea tan extenso, que, digamos, el comentario al margen se convierta en la idea principal que estamos manejando, y no y que esa idea principal no esté contenida pues en el texto principal. Fíjense que a veces ustedes de repente se consiguen algún libro que están estudiando por ahí y se dan cuenta entonces de que hay cualquier cantidad de comentarios, observaciones, y que cada uno de esos comentarios pareciera que entonces termina siendo más importante que la idea principal, o que el autor se ha disgregado tanto que a veces entonces vemos la página del libro en sí mismo y la parte de contenido es relativamente corta y hay cualquier cantidad de comentarios, digamos,
digamos, como nota al pie. Y si esa situación se repite muchísimo, tenemos que replantearnos nosotros como investigador qué es lo que estamos haciendo. Si los comentarios al margen son tan importantes, entonces tal vez deberían estar articulados en el contenido principal. Por otro lado, si tenemos, a veces en el contenido principal nos vamos por un derrotero que no es exactamente el hilo argumental que venimos manejando, tenemos que ver si eso va para un comentario al margen, si vale la pena desarrollar un subcapítulo, un subtítulo donde desarrollemos esa idea. O sea que a veces pues lo que vamos utilizando con las citas, con los comentarios al margen, etcétera, también nos permite hacer un segundo chequeo de cómo va nuestra narrativa. ¿Ok? Ok, continuando ya concretamente en algunas previsiones para las citas textuales. Nosotros normalmente, o digamos a nivel de recursos de escritura, se utiliza pues algún signo ortográfico para determinar dónde comienza un texto o un comentario textual o una cita textual y dónde termina. Habitualmente nosotros aquí utilizamos pues la vía de las comillas, ¿no? Las dobles comillas. En otros casos, pues en otros contextos, en otras culturas se puede utilizar la comilla simple nada más o se utiliza pues los simbolitos de mayor que, o sea, los triangulitos así, depende, pues eso variará de cuanto a las previsiones personales de cada quien, de las, digamos, lo que se aplica pues en determinada cultura académica, etcétera. Lo cierto es que lo que sí pudiéramos decir que es un símbolo de generalidad es que se utilice algún tipo de símbolo de puntuación, de signo de puntuación, para separar pues dónde comienza y dónde termina un comentario textual, ¿ok? O una cita textual. Otra cosa que es importante de cómo formulamos estas citas textuales es determinar si las hacemos en contenido, o sea, estamos haciendo un párrafo y entonces ponemos, por ejemplo, como dijo Pedro Pérez, entonces, y abrimos la cita allí, o a veces lo que hacemos es, bueno, estamos en nuestro párrafo y dice, bueno, en palabras de tal, de repente abrimos dos puntos y hacemos la cita en un párrafo, cerramos ese párrafo y hacemos la cita en un párrafo adicional. Ojo, ambas cosas son válidas bajo, lo que pasa es que existe una regla que es bastante común, no vamos a decir que universal para todo, depende del criterio metodológico que se utilice, etcétera, pero hay una regla que es bastante común, que es la regla de las 40 palabras. ¿Qué dice esto? Si tu cita, por su extensión, tiene menos de 40 palabras, lo ideal es que esté dentro del contenido, ¿ok? Si la cita tiene más de 40 palabras, entonces normalmente lo que se hace es abrir un párrafo aparte con dicha cita, ¿ok? Por supuesto, cuando estamos hablando, bien sea la cita en contenido o la cita en párrafo aparte, lo habitual es que, bueno, o sea, podemos hacer la identificación del autor en ese mismo contenido o dejamos la identificación del autor para la cita, para la nota al pie. Cuando lo hacemos en contenido, pues esto puede ser ponerlo antes o después de la cita, o sea, como les dije pues antes, en palabras de Pedro Pérez, y si utilizamos método APA sería entonces entre paréntesis Pérez y el año de publicación, pero bueno, eso depende pues de las previsiones que estemos utilizando. Lo cierto es que nosotros podemos hablar de, en palabras de Pedro Pérez, y habremos puesto nuestra cita. O no es importante recordar, abrimos la cita y entonces después ponemos que lo escribió Pedro Pérez. Entonces depende cómo lo vayamos utilizando, pues los recursos de escritura que estemos utilizando. Una cosa sumamente importante es no calificar al autor del que nos estamos refiriendo. Entonces, fíjense que a veces uno ve escritos por ahí, dice, en palabras del maestro Loreto, o el ilustrísimo no sé quién, o el profesor no sé quién, o el tratadista no sé quién más. Eso, digamos, son recursos, pero habitualmente, cuando estamos haciendo bajo previsiones de escritura académica, no, lo correcto no es utilizarlo así, porque una cosa es cuando estamos haciendo
un texto para ensalzar pues las virtudes, una eulogia de ese autor, y la otra cosa es cuando estamos diciendo, bueno, esta persona, este autor dijo esto, este autor dijo lo otro. Entonces, a veces hay que tratar de evitar pues un poco de afianzarle esa etiqueta. Y también tiene digamos, una previsión, una eh, meta investigativa, que es a veces pues la persona de repente, ese sujeto está vivo y si le ve que lo cita, de repente tal vez le cae mal que lo llamen tratadista o que lo llamen el excelentísimo o cualquier cosa. O inclusive pues a otros sujetos que puedan decir, bueno, mira, esto suena como mucha adulación, ¿no? Entonces, lo ideal es evitarse esas cosas. Al menos yo lo entiendo así y creo que en muchos casos, incluso a veces las previsiones metodológicas lo comparten en los textos que existen al respecto de esto. ¿Ok? Eh, por supuesto, cuando hacemos la cita al pie, tiene que acompañarse pues esa referencia bibliográfica, lo que implica la identificación del autor, identificación de la obra, las previsiones de publicación, etcétera, con la adición de que cuando estamos haciendo una cita de este estilo, pues hay que incluir el número de páginas o páginas de donde estamos sacando la información, porque evidentemente si yo tengo un libro sumamente extenso, bueno, eso es una cita de ese libro, ajá, pero ¿dónde está exactamente ese pasaje que estoy copiando aquí? Bueno, está en la página tal. Entonces vemos que a veces utiliza pues la indicación de página con la abreviatura PAG, a veces la conseguimos con la abreviatura P, o a veces cuando son varias páginas ponemos PP, que sería el equivalente a decir hablar páginas. A veces cuando repetimos una letra en muchas cosas, lo que significa pues es que esa palabra está en plural. Por ejemplo, bueno, no sé, redes sociales, RRSS, entonces eso significa pues que es un plural. En este caso PP significaría páginas en plural. A veces utiliza PB y SS, que sería el diminutivo de siguientes. Entonces, bueno, eso depende a veces pues de lo que quiera hacer el investigador. Y en otros casos, pues también a veces es la preferencia, es una regla metodológica dependiendo del sitio para el que estemos publicando. Importante también, que ustedes ya les han enseñado a citar cuando son obras en colaboración, que tenemos que incluir, pues, bajo la figura de incluir los nombres de las distintas personas, o se incluyen los dos primeros, y después se pone la figura en al, pues a eso me remito, pues, a lo que dice el material formal al respecto, y que ya ustedes deben manejar. Recuerden también el uso cuando son citas sucesivas de la misma obra, podemos utilizar el idem, el bit, y importante cuando estamos haciendo una cita de cita, recuérdense que es importante, esto lo que significa, pues nosotros conseguimos en un libro un autor a su vez que está citando a alguien más, y a nosotros lo que nos interesa es la cita de esa persona. Entonces, bueno, ponemos que eso es el autor del texto que está referido o a su vez citado por no sé quién, y entonces ponemos los datos de publicación del libro o de la obra donde lo estamos sacando. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Bien. Ok. Profe, no entendí muy bien lo de la cita de cita. ¿Me podría volver a explicar? Sí, claro, cómo no. Fíjate, a veces nos conseguimos en un libro, vamos a poner en el libro no sé, de Aguilar, nos conseguimos que él habla de otro autor y hace una cita de otro autor en palabras de, no sé, Sanojo, por decir cualquier cosa. Entonces, resulta que a nosotros lo que nos interesa es citar esa cita de Sanojo, pero nosotros no tenemos la fuente del libro de Sanojo, nosotros lo estamos viendo en el libro de Aguilar, pero queremos citar eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra cita bibliográfica, o cita textual, perdón, y cuando vamos a hacer nuestra nota al pie o la cita bibliográfica, ponemos entonces el autor del texto, Sanojo, Pedro, como se llama el nombre. Si tenemos el nombre de la obra, lo ponemos allí, citado por Aguilar, tal, en el libro tal. ¿Está más claro? Sí, ok, entendido, profe. Gracias. Ok, chévere. Ok, con las referencias bibliográficas
Bueno, ya creo que les he adelantado en algún momento que esto, digamos, es un tema semántico. A veces se habla de bibliografía, a veces se habla de referencias bibliográficas. Más moderno se habla de referencias bibliográficas o simplemente referencias, porque las fuentes de investigación cada vez son más amplias y cada vez no únicamente están en el libro formal encuadernado o en la publicación material, sino que también pues tenemos cualquier clase de fuentes digitales, entrevistas, páginas web, etcétera. Entonces, bueno, antes también pues teníamos los periódicos por escrito, ahora los tenemos también en digital. Entonces, bueno, en definitiva la noción de referencias o referencias bibliográficas como que engloba un poquito más la idea de que no solo libros, lo que puede estar incluido allí como fuente, ¿ok? Em, Cuando nosotros hacemos una referencia bibliográfica o una bibliografía, esta puede ser, dependiendo pues de si tenemos unas previsiones específicas al respecto o no, pero suponiendo que no las tengamos, puede ser general o sectorizada. ¿A qué me refiero yo cuando estoy hablando de sectorizada? Podemos hacerla pues, o sea, en orden. Libro, tal, 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 tal. Revistas, tal, 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 tal. Leyes, tal, esta. O puede ser general, pues sencillamente metemos en un solo texto de una vez todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de fuente, libro, entrevista, revista, toda esa clase de cosas. Y por supuesto en ese caso tenemos que tener un mecanismo de organización de eso, que habitualmente pues es un mecanismo alfabético, ¿no? Igualito, cuando hacemos la figura sectorizada, habitualmente también estamos utilizando un mecanismo alfabético. Eh, Salvo, pues, en algunos casos, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es una bibliografía de leyes que prácticamente todas devienen, pues, del mismo sitio, pero tal vez, no, o sea, el mismo autor, pues, la República, el poder público que sea, pero de repente hacemos el índice alfabético en función de el título de cada una de esas leyes. ¿Ok? O si estamos haciendo un índice que tenga que ver en función de la vigencia de las mismas, o si están derogadas o no, tal vez lo hacemos en función de ese criterio de temporalidad. Pero lo importante pues es que tengamos en esa bibliografía, tiene que ver un criterio de organización, llámese pues, como les digo, pues llámese alfabético, llámese temporal, llámese una serie de cosas. Importante también, volvemos a hablar de la homogeneidad. Nosotros, el método que estemos utilizando para organizar esto y la forma como estén las citas tiene que ser homogénea. Y, digamos, también tenemos que utilizar las citas en con el mismo formato, con la misma estructura con las que las venimos haciendo en las citas textuales, ¿ok? O en las citas al pie, en las notas al pie, mejor dicho. ¿Ok? Las referencias también tienen que ser íntegras. ¿A qué me refiero con integridad de la referencia? La intención de hacer una referencia, entre otras cosas, es que la fuente pueda ser ubicable para el lector, para el lector, para la persona que está viendo eso. Entonces, no solo, por supuesto, tiene que tener la identificación del autor, tiene que tener la identificación de la obra, pero todo lo que nos ayude a individualizarla y a poder ubicar eso. O sea, editorial, año de publicación, o sea, toda esta clase de cosas que ustedes ya deben saber manejar para, bueno, para que esa cita sea lo más fidedigna posible, ¿ok? En cuanto a comentarios específicos o algunas cosas, me gustaría pues pararme un poco en lo que sería la cita de normativa estatal, o sea, la cita de leyes, la cita de reglamentos, esa clase de cosas. Por supuesto, esta clase de producción que es importante para nosotros de investigación jurídica, es la misma, la autoría habitualmente es del Estado, ¿no? Estado venezolano o el Estado del que se trate o del organismo multilateral que se trate, etcétera. Pero bueno, concretamente, si nos vamos a verlo desde la óptica de la autoridad de la normativa interna estatal, la autoría de esas leyes, de esos reglamentos, de lo que se trate, es del Estado. Aunque conforme al artículo 4 de la ley sobre el derecho de autor, esto no tiene una protección autoral específica, ¿no? Entonces el artículo 4 nos dice, por aquí se nos estoy poniendo ahí, que no están protegidos por esta ley los textos de las leyes, reglamentos, decretos, decisiones judiciales y demás actos oficiales, que a salvo lo dispuesto en el artículo tal de esta ley, que básicamente lo que te dice es que cuando tú vas a publicar colecciones de normativa, colecciones de sentencias, colecciones de tal, tienes que pedir un permiso a la autoridad competente, pero no tanto para pedir el permiso de publicación, sino para que se verifique la integridad
que las leyes que tú estás citando ahí, que estás publicando allí, están conformes con, o sea, es la redacción real que tiene eso conforme a la publicación en Gaceta Oficial, etcétera. Entonces, más que un tema de un permiso de derecho de autor, es un tema de verificación de la integridad de los textos. ¿Ok? Bien, pero en todo caso, esto desde el punto de vista de la investigación, significa que si nosotros vamos a citar una ley y lo estamos haciendo bajo el criterio de autor, tenemos que hablar, pues, de lo primero que va en esa referencia es República Bolivariana de Venezuela, ponemos la ley, ponemos los datos de la Gaceta y tal, ¿no? En el caso de las sentencias, tenemos que remitirnos pues a lo que dice el artículo 242 del CPC. Nos dice que la sentencia se pronuncia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley. De hecho, si ustedes van a ver cualquier sentencia, inicia pues por la República Bolivariana de Venezuela en su nombre. Ahora, desde el punto de vista de bibliografía, eso significa que nosotros cuando vamos a citar un determinado criterio jurisprudencial, deberíamos comenzar por República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en nuestro caso, si es antes de la Constitución del 99, también tenemos que hablar de República de Venezuela y no de Bolivariana. Y hablar del órgano jurisdiccional que le emite y después pues los datos de identificación de la sentencia, sea el número, el año, el expediente, las partes, o sea, el criterio que estemos utilizando al respecto. Bien, continuamos. A esta sesión de Zoom le queda un minuto. Lo que vamos a hacer entonces es que la voy a cerrar y la volvemos a abrir con los mismos datos, ¿les parece? Ok, profe. Bien, vamos a hacerlo así entonces, para de manera que no se nos corte a mitad de la conversación.